Amén. Bueno, entonces, como vamos a seguir con el libro de los Hechos, sí quisiera repasar lo que vimos la semana pasada, que fue el capítulo 16. ¿Y qué pudimos observar en lo principal del capítulo 16? Vimos que Pablo tenía unos planes, un plan de visitar ciudades, visitar Asia, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en el camino? El Señor le reveló otro plan. Y el pastor Javier explicaba de que podemos tener muchos planes con el afán de predicar la palabra, con el afán de ir y hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor siempre nos va a guiar bajo su voluntad. Y es así que a través de visiones el Señor guió a Pablo para que vaya a Macedonia. ¿Y qué pasó en Macedonia? Si uno como cristiano tal vez dice, bueno, yo sí voy a hacer la voluntad de Dios y espero que el Señor me bendiga y predicarle a mucha gente, predicar en sinagogas. ¿Qué fue lo primero que se encontró Pablo? No había sinagoga. ¿Dónde predicó? A la orilla de un río. ¿Y a quién predicó? A unas mujeres. ¿Y cuántas se convirtió según la palabra? ¿Cuántas se convirtieron? Una, Lidia. Entonces podemos ver que la obra de Dios es tal vez muchas veces incomprensible para nuestro pensamiento, pero muy poderosa y perfecta. Tanto así que dentro de ese peregrinaje, ¿qué pasó? Pablo fue prisionero, fue llevado a la cárcel junto con Silas. ¿Por qué razón? Por haber quitado un espíritu de adivinación a una chica que estaba siendo utilizada por unos ciudadanos ahí, por sus amos. Y estos, ¿cómo lo acusaron? ¿Lo acusaron de qué? De alborotar la ciudad. Y mucho ojo con esto, mucho ojo con esta palabra, alborotar la ciudad, porque lo que vamos a leer el día de hoy va a hablar sobre alboroto, sobre trastornar. Y miren que a pesar del padecimiento que tuvieron Pablo y Silas, estar en la cárcel, ellos nunca dejaron de alabar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de orarle a Dios y de saber que Él los cuidaba. Nunca dejaron de confiar. Y es ahí cuando el poder de Dios se manifiesta en las situaciones difíciles, en los padecimientos, que en la cárcel, ¿qué sucedió? Se libraron todas las cadenas de los presos. Se libraron todas las cadenas. Pero el milagro o el poder de Dios está en que nadie escapó. Todos se quedaron con Pablo y Silas. Y eso es obra del Señor. Eso es obra del Espíritu Santo. Y eso produjo ¿en qué? En el carcelero la conversión. Produjo en que el carcelero la necesidad de ser salvo. Y así lo hizo. Él y su familia fueron salvos. Y hubo en el carcelero una transformación, hubo un cambio. Él, siendo carcelero, trató con rudeza a Pablo y Silas, imagino, como lo explicaba Javier la semana pasada, que lo tuvo que haber tratado con rudeza a ellos. Pero ¿cómo actuó después de haberse convertido? Los llevó a su casa y le curó las heridas. Ojo, esto se lo narra y se lo dice un poco normal, pero imaginémonos el cambio completamente del carcelero. Un carcelero que había sido rudo, que al momento de recibir a Pablo y a Silas, los tuvo que haber tratado de igual o peor manera que cualquier otro preso, y que luego de haber conocido la gracia de Dios por medio de Jesucristo, dio por gracia lo que recibió por gracia, que fue misericordia, curar las heridas y volverse a Cristo. Entonces, podemos ver que la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios no puede dejarnos igual. Por eso yo enfaticé en manera de comentario de que hoy no podemos tal vez salir igual de como hemos llegado. Con este preámbulo quisiera que vayamos ahora sí al libro de los Hechos, capítulo número 17. Y vamos a leer
del 1 al 9, por favor. Cuando todos lleguen, amén. Amén. Muy bien. La palabra de Dios dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenía fianza a Jasón y de los demás lo soltaron. Muy bien. Podemos ver que aquí que Pablo llega a Tesalónica y esta vez sí encuentra una sinagoga. ¿Cuál era la costumbre que tenía Pablo aquí? Ir a las sinagogas. ¿Pero qué iba a hacer a las sinagogas? A presentar la palabra. La palabra griega traducida de discutir era a raíz de diálogo, de expresar la palabra, de exponer la palabra, de discutir la palabra, de a través de la escritura mostrar la verdad. ¿Y cuál es el resultado de esa exposición que hizo Pablo? ¿Qué podemos ver en el versículo 3? En el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo expuso? El Evangelio, la buena nueva del Señor, que Cristo es el Señor, que era necesario que padeciese para que el perdón de los pecados. Y el versículo 4 hay el resultado de la exposición de la palabra. Es el impacto de la palabra expuesta con la verdad. ¿Cuál es ese resultado? La conversión. Y algunos de ellos, dice el versículo 4, creyeron y se juntaron con Pablo. Aquí cuando habla de se juntaron con Pablo, está hablando de que se volvieron parte de ellos. Comenzaron a estar con ellos. Y de los griegos, ¿cuántos se juntaron? Gran número, griegos piadosos que creían en Dios, y mujeres nobles no pocas. Y aquí hay algo importante: cuando habla de mujeres nobles, está hablando de personas, mujeres, esposas de hombres influyentes, de personas que tenían conocimiento, económicamente tenían buena posición. Entonces no eran personas tal vez de menor rango en la ciudad que estaba ahí, en Tesalónica, sino eran personas que tenían renombre. Y eso es un punto importante, porque muchas veces nosotros tememos en predicar la palabra a personas influyentes, a personas importantes. Javier en prédicas pasadas decía que no teníamos que tener miedo, pero yo alzo la mano porque tal vez puedo ser el primero, que muchas veces hemos tenido miedo de predicarle a nuestros jefes, predicarle a alguna autoridad o alguna persona que sea de renombre o que tenga una posición económica mayor a la nuestra.
Tal vez yo soy el único que he pecado, pero creo que muchas veces nos ha pasado, que hemos tenido la oportunidad de predicar y no hemos podido hacerlo por temor. Pero Pablo no tuvo temor. Pablo predicó a aquellas personas de alto renombre. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el primer detonante a todo esto? La oposición. La oposición de los judíos. ¿Qué sintieron los judíos según el versículo 5? Pero celos, ¿por qué? Celos porque estaban predicando la palabra, la verdad, o celos tal vez porque no creyeron. Es muy probable que ellos también tuvieron celos de que esa audiencia que tenían importante ya no estaba con ellos. Ellos estaban pensando en su corazón, más no en predicar la verdad. Ellos estaban teniendo celos porque su audiencia se estaba yendo con Pablo y con Silas. Pero esto no era la primera vez que pasaba. Ya lo pudimos ver en Hechos 14, cuando estaba en Iconio, en Hechos 13, cuando estaba en Iconio, en Hechos 14, cuando estaba en Listra, y en Hechos, y cuando estaba en Listra. Pablo y Silas ya tenían una fama. ¿Fama de qué? De cambiar al mundo, de trastornar al mundo. Miren lo que dice el versículo 6. Pero hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan al mundo entero. O sea, no era la primera vez que pasaba. Esto ya era una señal, ya era una fama que tenían los del camino, porque así le decían, los del camino. Tenían esta fama de trastornar, de cambiar, de con la palabra de Dios, con la buena nueva del Señor, cambiar a las personas. Y no era por poder propio, era por poder de Dios. Pero ¿cómo podemos identificar que de verdad fueron cambiados? Que de verdad fueron transformados o trastornados. Tesalónica era una ciudad, era capital de la ciudad más grande de la provincia romana, de Macedonia, y tenía una población más o menos de 200.000 habitantes. Y tenía una de las carreteras más importantes que conectaba a Roma hasta el oriente, y todo eso pasaba por Tesalónica. Era uno de los centros de comercio más ricos y florecientes del Imperio Romano. Y esto atrajo muchas religiones, porque al ser un puerto, al ser una región comercial, iban a influenciar muchas religiones, muchas costumbres, muchas culturas. Y era por eso que en Tesalónica la cultura grecorromana pesaba mucho en aquella época. ¿Cómo eran los tesalonicenses antes de la venida de Pablo? Antes del mensaje de Pablo. Quiero que me acompañen un segundo a Primera de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 4. Capítulo 4. Y aquí podemos ver cómo Pablo exhorta a los creyentes tesalonicenses a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, dejando de hacer las prácticas que por lo general en Tesalónica se hacían. Veamos por favor del 1 al 8. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Entonces, partiendo primero de estos versículos, ¿cuál era la práctica que en Tesalónica se practicaba, valga la redundancia? Había inmoralidad sexual, había fornicación,
no honraban a las esposas por actos inmorales. ¿Qué más decía? Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Entonces aquí vemos que también tenían problemas entre ellos y lo solucionaban de una manera que no era conforme a la voluntad de Dios. Podemos ver también en el versículo 11 y 12 que dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí, ¿de qué habla? De que tal vez no trabajaban, pedían limosna, hacían obras de mendicidad, muchos no les gustaba trabajar y vivían de casi nada. Pero aquí podemos observar que eran prácticas que comúnmente se realizaban en Tesalónica. Y muchos de los que fueron cristianos en Tesalónica la practicaban. Entonces, ¿cómo podemos ver que el cristiano, el que creyó en la palabra del Señor cuando Pablo llegó a la sinagoga, se convirtieron y se transformaron tal como los judíos lo acusaron? Vayamos nuevamente a 1 de Tesalonicenses, pero ahora vayamos al capítulo 1. Y quiero que me acompañen desde el versículo número 2. Amén. Miren lo que dice el capítulo número 1 del versículo 2. Vamos a leer del 2 al 9. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesús. Aquí vemos una cualidad de ya una cualidad. Primero, la obra de vuestra fe, confiado en el Señor, constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Porque conocemos, amados hermanos de Dios, vuestra elección. Hablan de una elección, eligieron creer en el Señor. Versículo 6. ¿Cómo fueron ellos? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero ¿cómo? Con gozo en el Espíritu. Primero, fueron imitadores de Dios. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. ¿Ellos qué pudieron haber visto de Pablo o qué pudieron haber escuchado de Pablo? Este hombre, llegado por Dios, ha pasado por ciudades de Asia donde los han encarcelado, donde han sufrido azotes, donde los han acusado y hasta de muerte, pero a pesar de eso, él sigue profesando y llevando la palabra de Dios. Los que estaban en Tesalónica imitaron eso, vieron eso, porque dicen que a pesar de la gran tribulación, en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Es probable que en Tesalónica también comenzaban a tener persecución, a perder hermanos, familia, pero aún así tenían gran gozo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Han dado buen testimonio porque han sido ejemplo. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar de vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Que dieron por gracia lo que recibieron por gracia, que predicaron la palabra, que no solamente
se dedicaron a recibirla, a sentarse y recibir palabra, sino que también dieron palabra. En el momento que vieron necesidad, a tiempo y fuera de tiempo, fueron y entregaron la palabra a tal punto que, ¿qué dice Pablo? Que no tuvimos necesidad de hablar nada. Y aquí es algo importante porque en la actualidad, muchos de nosotros como cristianos hacemos prejuicio de valores y decimos, bueno, a este hermano no le voy a predicar porque yo sé que está bien, va bien, conoce a Dios, es bueno, pero a este hermano sí que lo veo y a este sí le hablo. Muchas veces nosotros en esos prejuicios estamos desperdiciando una gran oportunidad de predicar el Evangelio. Porque el Evangelio se debe de compartir a todos y en todo tiempo. Ojo, no lo digo como que tal vez yo sea perfecto, porque soy el primero que la palabra de Dios habla aquí. Y muchas veces nos equivocamos y nos quedamos callados y no predicamos. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos de Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y aquí habla también Pablo de la conversión de los de Tesalónica, de la conversión de los ídolos a Dios verdadero. Entonces, lo que Lucas nos muestra es una conversión integral de aquellos que creyeron en el Señor. Y se lo demuestra por muchas cualidades. Vimos cómo eran los de Tesalónica antes de la llegada de Pablo. Tenían inmoralidad sexual, eran vagos, no trabajaban. Pero aquí, cuando conocen y los que se convierten, ¿cómo fueron? Fueron muy trabajadores en mostrar la palabra, predicaron fuera de su ciudad, llevaron la palabra a otra ciudad, dieron buen testimonio. Habla de una transformación íntegra de aquella persona que creyó en el Señor. Y entonces, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Cómo los judíos reaccionaron al decir estos trastornos porque vieron un cambio radical en aquellas personas? En la vida actual, ¿qué pueden decir a alguien de un cristiano? Puede decir, hey, este hombre es diferente. Puede decir de nosotros los cristianos, esta persona no es igual que antes. Él conoció al Señor y cambió radicalmente. O sea, ¿podemos nosotros generar ese impacto que los de Tesalónica impactaron a los judíos, que lo que Pablo hizo impactar a los judíos? Es una pregunta que debemos hacernos para nosotros, ¿no? Si es que de verdad estamos impactando. Porque muchas veces nos reconocen como cristianos porque andamos con una Biblia en la mano. Y ahora ni mucho, porque ahora la Biblia la tenemos en el teléfono. Y ni siquiera nos ven con Biblia, y ni siquiera nos pueden distinguir como cristianos. El que nos distingan como cristianos es que ellos puedan ver, hey, yo necesito lo que tienes. Yo quiero lo que tú tienes, que es a Cristo en el corazón, en nuestro corazón. ¿Amén o no amén? Amén. Es imposible. Miren, aquí nuestros hermanos de la alabanza siempre nos ayudan con alabanzas, con himnos hermosos. Pero en el día a día también escuchamos música cristiana más juvenil. Y hay una letra y una canción de un cantante juvenil que dice que me impactó, que dice, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo. Es una canción que se llama Imposible de Funky, para los que vayan a los juveniles de por aquí, que vayan y vean, escuchen Funky. Mire, cuando la palabra de Dios entra en nuestra vida, no podemos ser iguales, no podemos
quedar de la misma manera. Si creemos en Cristo, Cristo nos va a cambiar y radicalmente. Y eso va a ser notado por todos. Y por los primeros que va a ser notado es por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por todo nuestro entorno. Si a raíz de su conversión no hubo rechazo de ninguno de estos sectores de su entorno, algo pasó. No hubo conversión. Pero si a partir de su conversión la familia lo dejó de invitar a las fiestas, créame que se ha convertido. Créame que se ha convertido. Créame que es un cristiano más. Si los compañeros del trabajo no almuerzan con usted porque dicen, no, yo no voy a almorzar con él porque él va a comenzar a hablar de la palabra y mejor me voy, y hacen su grupito para allá y yo estoy acá por acá solito, también es señal. Pero si no hay un impacto, si te llaman, oye, vamos a hacer esto, ¿qué pasa? ¿Para qué fue el impacto que vieron los judíos? Estos trastornan al mundo, dijo, estos trastornan al mundo, quieren cambiar al mundo y no al mundo entero y nos van a dejar sin nada. En aquella época los judíos no luchaban contra Pablo por el tema de que tenían celos. Y miren, el enemigo siempre va a poner tropiezos, siempre va a querer poner una piedra de tropiezo cuando usted está haciendo la voluntad de Dios. A Pablo no era la primera vez que los judíos hacían alboroto para cogerlo preso, para botarlo en una ciudad, para sacarlo de ahí, porque estaba haciendo la obra del Señor. Siempre cuando uno hace la obra del Señor, no va a ser fácil, va a ser difícil. Pero cuando hay una señal de que algo está pasando, créanme que es señal de que está haciendo la voluntad de Dios. Es como la novela de Don Quijote de la Mancha, cuando le dice Sancho, si los perros ladran, es señal de que estamos avanzando. Más o menos es así. Si usted está llevando una vida conforme a la voluntad de Dios, si está teniendo una vida transformada y si está haciendo la voluntad de Dios, créame que se va a notar. Y la forma en que se va a notar es que va a haber oposición. Va a haber oposición. Pero a la vez de que haya oposición, va a haber el poder de Dios manifestado. Porque ¿qué dice 1 Corintios 1:18? ¿Podemos ir a 1 Corintios 1:18, por favor? Amén. ¿Qué dice? Porque la palabra de la cruz es locura, ¿a quién? A los que se pierden. Pero para los que se salvan, ¿qué es? A nosotros es poder de Dios. Pueden catalogarnos tal vez como locos, pero somos locos en Cristo. Es poder de Dios. Es poder de Dios para aquellos que se salvan. Entonces, ¿cuál es el significado de trastornar? Como para cerrar este tema de trastornar, de la conversión. Trastornar significa cambiar o alterar la esencia o las características permanentes que conforman una cosa o modificar el desarrollo normal de un proceso. Es darle un cambio radical. Es virarle el espectro de una forma diferente. Y eso fue lo que Pablo y Silas, con el mensaje de Dios, con el poder de Dios, hicieron en Tesalónica y en muchos otros pueblos. Pero ¿cómo podemos saber que el mensaje viene de Dios? ¿Cómo podemos saber que lo que está predicando Pablo es la verdad de Dios? Veamos al capítulo, volvamos por favor a Hechos 17 y vayamos al versículo 10, por favor. Y vamos a leer del 10 al 15.
Amén. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Oye, perdón ahí, pero Pablo es curtido. Otra vez fue a la sinagoga, sabiendo que cada vez que va a la sinagoga, los judíos le van a hacer relajo y le van a buscar la quinta pata al gato. Pero mira qué pasó acá. Versículo 11. Y estos eran ¿qué? Más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra, ¿cómo? ¿Qué más? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces podemos ver que, a diferencia, aquí explica de que en Berea eran más nobles, eran más, tal vez, preparados, más preparados en lo que tiene que ver con la palabra. ¿Y ellos qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Vieron la importancia con solicitud, con una importancia de ir a las Escrituras para escudriñar y para ver, constatar de que lo que decía Pablo era la palabra de Dios. Ellos no se asombraron por ver al Pablo y por la fama de Pablo, es decir, mira, ya viene Pablo y Silas. ¿Y quiénes son Pablo y Silas? Mira, esos Pablo y Silas han venido haciendo relajo desde Asia, han venido trastornando al mundo. Eran 4, ahora son como 500. Entonces, si él es Pablo, entonces vamos, creámosle, hagámosle caso a lo que él diga. No fue así en Berea. En Berea, a pesar de la fama que tenía Pablo, ellos contrastaron lo que decía Pablo con las Escrituras. Y eso es algo muy importante para nosotros. Porque aquí en este púlpito o en cualquiera que ustedes visiten, se pararán muchas personas a predicar la palabra, pero habrá que escudriñar si lo que se dice está apegado a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. No solamente quedarnos con la fama de aquella persona que venga a hablar, sino con el mensaje que venga por medio del Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Porque muchas veces, y también me pongo en primera persona, muchas veces venimos a la iglesia para escuchar a la persona y no la palabra. No, es que yo voy a escuchar al pastor Javier porque predica bonito, porque siempre pone ejemplo a la esposa y a los hijos. Entonces me gusta, porque hace siempre esa analogía. O no, yo voy a ir a escucharlo a David, por el cambio David pasa gritando y coge a uno, coge a otro, me gusta. Entonces, no se trata, el buen cristiano no se trata de venir a ver a la persona, sino de venir a alimentarse de la palabra de Dios y ver que lo que se dice en la palabra de Dios es la voluntad de Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Y ya que lo nombré a David, siempre es muy importante, y créanme que David en mi vida, en la vida de mi familia, y creo que en la vida de cada uno, de muchos de nosotros, su ministerio ha sido de mucha bendición. ¿Por qué? Porque nos ha, bajo preceptos, y esto es cuña publicitaria, bajo preceptos, nos dio herramientas para escudriñar la palabra de Dios por nosotros mismos. Y aquí mira que aquí la tengo, esto cuando recién, ahí íbamos a la casa de él, y decía, siempre hay, ¿qué dice la Biblia? Hay 3 puntos, observación, interpretación, aplicación, y nos hace cuestionar la palabra. ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las 5 preguntas? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Personajes históricos. Nos hace escudriñar la palabra por nosotros mismos. Cuando te dice, David, vamos a leer, descúbrela por ti mismo. Más o menos, yo quisiera hacer una analogía de que en Berea habían muchos David. Porque ellos no se asombraron por la fama de Pablo, no se asombraron por la elocuencia de Pablo, por la forma de cómo llegaba a las personas a través de la palabra que estaba diciendo verdad,
Pero ellos, todo lo que Pablo les dijo y les enseñó, ellos lo contrastaron con la Escritura. Ellos fueron a la Escritura y ellos dijeron, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y como Pablo era y traía el mensaje de verdad, ¿qué pasó? Comprobaron que era verdad. ¿Qué pasó? Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Otra vez, personas de distinción, personas nobles. Así que cuando los judíos, ¿y qué pasó? Otra vez los judíos. Versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Vieron que cuando se está predicando la palabra de Dios, cuando estás haciendo la voluntad de Dios, cuando estás llevando la palabra a muchas personas y esas personas están siguiendo la palabra, siempre el enemigo va a querer interrumpir esa obra. Siempre. No era la primera vez, ya creo que esta va a ser la quinta vez en todo lo que hemos leído de Hechos, que los judíos cada vez que Pablo daba un mensaje, trataban de alborotar, cogían, leímos que cogían gente ociosa, gente que no, vamos a hacer el lago con tal de impedir que el mensaje de Dios se diera. Pero esto no lo paralizó a Pablo, esto no lo intimidó a Pablo. ¿Por qué? Porque ellos tenían confianza en el Señor. Lo que acabamos de leer en 1 Corintios dice que la palabra de la cruz, para los que se salvan, es poder de Dios. Y si nosotros estamos predicando la palabra, en medio de esa tribulación, en medio de esa persecución, en medio de esa oposición, el Señor hará maravillas. El Señor hará milagros. El Señor mostrará su poder. Porque no hay nada que pueda opacar la obra del Señor. No hay nada que pueda impedir la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que se dé la palabra en algún lugar, a pesar de la oposición, la palabra va a llegar. Tal vez no por medio de nosotros. Si queremos, por ejemplo, predicar en algún lugar, voy a dar la palabra, no me la permiten, no me la impiden, dejo sembrada. Pero tal vez ya no me corresponda por voluntad de Dios yo darla, pero viene otra persona y recoge ese fruto y habla la palabra. Miren, la reputación que Pablo y Silas tenían era tal por el poder de Dios, porque daban la palabra de verdad y porque cuando ellos mostraban la palabra de Dios había una transformación y una conversión en los cristianos que revolucionó vidas, cruzó todas barreras, abrió las puertas de las cárceles, despertó el genuino interés en gentiles, en gente que no conocían a Dios, en decir, yo quiero conocer a ese Dios. ¿Qué tengo que hacer para conocer a Dios? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y el mensaje siempre va a ser el mismo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Estamos impactando de la misma forma que los primeros cristianos? ¿Estamos teniendo ese denuedo en escudriñar la palabra y en sembrar la palabra a pesar de las adversidades? ¿Estamos siendo rechazados por nuestro entorno? Porque eso es una buena señal. Pero créanme que si estamos siendo rechazados, si entramos y no ven cambio, no ven nada, es momento de meditar para ver cómo está nuestra relación con Dios y cómo está nuestra vida de predicación, nuestra vida de hacer discípulos, nuestra vida de predicar la palabra. Tesalónica no deja
una ciudad que tiene las mismas características que actualmente tiene nuestra ciudad. La inmoralidad sexual se ve en las redes sociales, la globalización nos permite que haya nuevas posturas ideológicas, nuevas agendas, donde la principal meta de esas agendas, ¿cuáles son? Dejar a un lado a Cristo. Entonces cada vez más crece, cada vez más por las redes influye eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque es labor de cada uno de nosotros dar la verdad, dar la palabra del Señor, para que el Señor con su poder quite todas estas cosas malas. Predicando a nuestros hijos, sabiendo cómo hablarles y cómo decirles acerca de esto. ¿Cómo estamos impactando en nuestro día a día? En nuestro trabajo, en nuestros negocios. Ojalá que nos puedan distinguir y catalogar como aquellos locos que queremos lavarle el cerebro. Porque nos dicen así muchas veces, no, ustedes son locos, ustedes quieren lavarle el cerebro a la gente, ¿no? A mí no me lo lavan. Pero bueno, si es que nos dicen así es porque estamos locos en Cristo. Amén. Pero que anhelemos que nos digan locos en Cristo. Porque queremos cambiar vidas. Porque queremos que lo que nosotros tenemos, también lo tengan. Que lo que recibimos por gracia, también darlo por gracia. Amén o no amén. Entonces vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor hable a nuestras vidas el día de hoy y con toda sinceridad, si es que esto no es una verdad, si es que tal vez hemos estado fallando, pidámosle perdón a Dios, porque Él es fiel y justo para darnos el perdón y ponernos a cuenta con Él. Amén. Vamos a orar.